Decían que los gritos podían escucharse a kilómetros de distancia. Verano de 1462. Eres un soldado del ejército imperial oriental, parte de la fuerza militar más temida del mundo conocido. Has marchado sobre ciudades fortificadas. Has visto caer murallas que durante generaciones se creyeron invencibles, y has presenciado la derrota de reinos enteros. Esta campaña debería ser sencilla. El objetivo es un pequeño principado fronterizo llamado Valacoria, gobernado por un príncipe rebelde que se niega a someterse. La operación no debería tomar más que unas semanas, quizás solo unos días. Entonces lo percibes. Al principio no es una imagen, sino un olor. No es únicamente muerte, no es solo descomposición. Es algo más denso, más penetrante, algo que se instala en el pecho antes de que la mente logre procesarlo. La columna reduce la marcha, los caballos se inquietan, los exploradores que avanzaban al frente se detienen sin dar explicación. Al rodear una elevación cercana al camino que conduce a la capital, el paisaje se abre ante ti. Desde lejos parece un bosque. Pero hay algo extraño en las formas, demasiado rectas, demasiado alineadas. Cuando tus ojos finalmente entienden lo que están viendo, el error se vuelve imposible de ignorar. No son árboles, son personas. Miles de cuerpos humanos elevados sobre estacas de madera, dispuestos en filas perfectamente ordenadas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Algunos llevan días, incluso semanas muertos, hinchados y ennegrecidos por el sol. Otros aún se mueven, algunos todavía respiran. Unos pocos emiten sonidos débiles que ya no parecen gritos humanos. El ejército queda en silencio. Has visto ejecuciones antes, decapitaciones, ahorcamientos, campos de batalla cubiertos de cadáveres. Pero esto es distinto. Esto no es castigo ni furia descontrolada. Es un mensaje cuidadosamente construido. En el centro de la formación, montado sobre su caballo, el soberano que derrotó imperios observa la escena durante largos segundos. Nadie habla, nadie se mueve. Finalmente, sin discurso ni explicación, toma una decisión impensable. Ordena la retirada. La invasión se detiene, el avance se rompe. El ejército más poderoso del mundo retrocede ante una sola visión. Y en ese momento surge la verdadera pregunta. No es qué se les hizo a esos cuerpos, sino qué clase de mente es capaz de utilizar el sufrimiento humano con semejante precisión. Porque aquello no era locura, no era descontrol, no era sadismo sin propósito. Era estrategia, fría, calculada y aterradoramente eficaz. Para entender lo que ocurrió aquel verano, hay que retroceder muchos años antes de las estacas, antes de la guerra, incluso antes del poder. Porque la verdadera pregunta nunca fue qué hizo este príncipe, sino qué lo quebró hasta convertirlo en alguien capaz de hacerlo. Año 1442. El muchacho que más tarde gobernaría Valacoria tiene apenas 11 años. Su padre, el príncipe Dragán II, acaba de tomar una decisión que marcaría el destino de su familia para siempre. No fue una traición impulsiva ni un error diplomático, fue un acuerdo calculado con el poder más grande de la región, el Imperio Oriental, gobernado entonces por el sultán Murad II. El trato era simple y brutal. Dragán conservaría su trono y su autonomía limitada. A cambio, debía entregar a sus 2 hijos menores como garantía de lealtad, no como prisioneros comunes, sino como rehenes vivos, un recordatorio constante de lo que ocurriría si desobedecía. Así, el joven príncipe y su hermano menor fueron arrancados de su hogar y llevados al corazón del imperio enemigo. No fueron encadenados ni arrojados a mazmorras, vivieron en palacios, recibieron ropa fina, educación formal y entrenamiento militar. Aprendieron lenguas extranjeras, filosofía, estrategia y religión. Desde fuera podría parecer un privilegio, pero eso es lo que los registros históricos suelen omitir. Aquello no era educación, era guerra psicológica.
Durante años decisivos de su formación, entre los 11 y los 17 años, el muchacho observó cómo el imperio gobernaba a través del miedo. Presenció ejecuciones públicas diseñadas no solo para castigar a un individuo, sino para traumatizar a comunidades enteras. Vio cómo el terror, aplicado con método y constancia, mantenía a millones en obediencia. Aprendió que el miedo era más eficaz que cualquier ejército. Y aprendió algo más profundo todavía. No tenía control sobre nada. Mientras su hermano menor se adaptaba, incluso estableciendo vínculos con la corte imperial, él se resistía, se negaba a someterse. Esa resistencia tuvo consecuencias. Los registros de la época hablan de castigos frecuentes, humillaciones, violencia. Los detalles exactos se perdieron con el tiempo, pero el efecto es claro. Algo se rompió dentro de él. O quizá algo se endureció para siempre. En lugar de destruirlo, la impotencia lo transformó. Cada castigo se convirtió en una lección, cada acto de crueldad en información. Sin saberlo, estaba construyendo un arsenal mental que más tarde usaría con una precisión aterradora. En 1448, tras 6 años de cautiverio disfrazado de hospitalidad, el joven príncipe regresó finalmente a Valacoria. Tenía 17 años. Había salido de su hogar como un niño y volvía como alguien distinto, moldeado por años de humillación silenciosa y observación constante del poder ejercido mediante el terror. No tuvo tiempo para adaptarse. Apenas 2 meses después de su regreso, su mundo volvió a derrumbarse. Su padre fue asesinado por los boyandos, la nobleza local que llevaba años traicionando alianzas, negociando en secreto con potencias rivales y debilitando el principado desde dentro. El crimen no fue rápido ni discreto, fue un mensaje político. Su hermano mayor corrió una suerte aún peor. Fue capturado, cegado y enterrado vivo por aquellos mismos nobles que ahora proclamaban lealtad al nuevo orden. El muchacho quedó completamente solo, sin ejército propio, sin aliados confiables, rodeado de hombres que habían demostrado no tener límites cuando se trataba de conservar el poder. Pero aquí es donde la historia toma un giro decisivo. Él no reaccionó con furia inmediata, no buscó una venganza apresurada. En lugar de eso, hizo algo mucho más peligroso. Aprendió. Comprendió que el problema de Valacoria no era solo la presión externa del imperio, sino la corrupción interna que lo hacía vulnerable una y otra vez. Durante los siguientes años vivió en el exilio, desplazándose entre cortes extranjeras, observando ejércitos, estudiando tácticas y analizando cómo se construía y se destruía el poder. No estaba huyendo, estaba preparándose. Cada experiencia reforzaba una idea central. La debilidad no se corrige con indulgencia, se corrige con miedo. En 1456, con apoyo militar extranjero y aprovechando un momento de inestabilidad regional, regresó a Valacoria y tomó el trono por la fuerza. Para muchos, fue solo otro príncipe en una tierra acostumbrada a cambios violentos de gobierno. Para él, era algo distinto. No había regresado para gobernar como sus predecesores. Había regresado para reconstruir el mundo según las reglas que el miedo le había enseñado. Aún no era la figura que aterrorizó a imperios, pero las bases ya estaban colocadas. Y muy pronto, la nobleza que había celebrado su ascenso descubriría que había cometido un error irreversible. El año 1456 debía marcar un nuevo comienzo para Valacoria. La coronación del nuevo príncipe fue anunciada como un gesto de reconciliación, una tentativa de estabilidad tras décadas de traiciones internas. Para demostrar buena voluntad, el soberano organizó un gran banquete e invitó a las familias boyardas más influyentes del principado, los mismos hombres que habían conspirado, traicionado y sobrevivido a cada cambio de poder. Cientos acudieron vestidos con sus mejores ropas, convencidos de que aquella noche sellaría su continuidad bajo un nuevo gobierno. El gran salón fue preparado con cuidado, la comida fue abundante, el vino corrió sin restricciones. Durante horas, el ambiente fue de aparente cordialidad. Entonces, en medio del festejo,
El príncipe se puso de pie. No levantó la voz, no mostró enojo, simplemente hizo una pregunta sencilla, casi casual. ¿Cuántos gobernantes de Valacoria han vivido bajo vuestro tiempo? Los boyardos mayores respondieron con orgullo. Algunos dijeron 7, otros 10. Algunos más afirmaron haber servido a más de una docena de príncipes distintos. Para ellos no era una confesión, era una demostración de astucia política, de sobrevivencia. El príncipe sonrió. Fue entonces cuando dio la orden. Todos los que habían respondido fueron arrestados de inmediato, pero lo que siguió dejó claro que aquello no era un arrebato impulsivo, fue un acto cuidadosamente diseñado. Los detenidos fueron separados en 2 grupos según su edad y condición física. Los más ancianos, aquellos que habían orquestado la caída de su padre y la muerte de su hermano, fueron llevados fuera del palacio esa misma noche. Allí, ante la ciudad, fueron empalados. No de forma rápida. Las estacas fueron colocadas de manera que prolongaran la agonía durante horas, incluso días. Sus gritos se escucharon mientras dentro del palacio continuaba el banquete. Los más jóvenes y fuertes recibieron otro destino. Fueron despojados de sus títulos y forzados a marchar decenas de kilómetros hacia las ruinas de una fortaleza abandonada. Allí se les dio una elección que no era realmente una elección: reconstruir el castillo con sus propias manos o morir. Durante meses trabajaron sin descanso, cargando piedras, levantando muros, viviendo en condiciones que destruyeron sus cuerpos y su identidad. Muchos murieron en el proceso. Los que sobrevivieron jamás volvieron a ser los mismos. Con una sola acción, el príncipe eliminó a la antigua nobleza y creó una nueva élite basada no en linaje, sino en miedo absoluto. No fue solo venganza, fue una reingeniería total del poder interno. Valacoria ya no sería gobernada por intrigas, sería gobernada por terror calculado. Hasta ese momento, la violencia había sido interna, dirigida contra la nobleza local, un ajuste brutal del equilibrio de poder dentro de Valacoria. Pero lo que el príncipe hizo después trascendió las fronteras del principado y envió una señal directa al mayor imperio de la región. En 1459, el sultán Mehmet, el mismo que años atrás había compartido la infancia de cautiverio con el príncipe, envió emisarios oficiales a Valacoria. La misión era clara: exigir el tributo anual acordado con gobiernos anteriores y recordarle al gobernante local su condición de vasallo. Como gesto adicional de su misión, se le ordenaba presentarse personalmente en la capital imperial para renovar su juramento. Los enviados llegaron esperando el ritual habitual, negociaciones formales, tal vez una demora estratégica. Lo que encontraron fue algo muy distinto. Al ingresar en la corte, se negaron a retirar sus turbantes, siguiendo el protocolo religioso imperial. El príncipe no reaccionó con enfado, les pidió que explicaran la razón de esa costumbre. Los emisarios, tranquilos, lo hicieron. Él escuchó con atención, asintió lentamente y respondió con palabras que congelaron la sala. Dijo que respetaba profundamente a los hombres que honraban su fe sin concesiones, y que deseaba ayudarlos a hacerlo para siempre. Acto seguido, ordenó a sus guardias fijar los turbantes a sus cabezas. No los ejecutó, los mutiló de manera precisa, asegurándose de que sobrevivieran. El objetivo no era la muerte, era el mensaje. Los emisarios regresaron al imperio convertidos en testigos vivientes. Sus heridas hablaban antes que cualquier palabra. Cuando el sultán los vio, comprendió que el hombre que ahora gobernaba Valacoria no era el niño que había conocido años atrás. Era algo distinto, algo que había tomado las lecciones imperiales sobre el miedo y las había llevado a un nivel que incluso el imperio no había previsto. La guerra dejó de ser una posibilidad, se volvió inevitable. Antes de que los ejércitos se pusieran en marcha, el príncipe dejó claro que su método no era la batalla convencional.
Lo que muchos no entendían era que el empalamiento, su castigo preferido, no era solo ejecución, era ingeniería psicológica. Las estacas no se colocaban para matar rápido, se diseñaban para prolongar el sufrimiento, para que el dolor fuera visible, audible y duradero. Para que cada muerte generara decenas de testigos y cientos de relatos. No se trataba de cuerpos, se trataba de mentes. Y el imperio pronto descubriría hasta qué punto esa estrategia podía quebrar incluso a un ejército invencible. A comienzos de 1462, el imperio dejó de enviar advertencias. El sultán Mehmed decidió intervenir personalmente. Reunió un ejército colosal, estimado entre 60 y 90.000 hombres, una fuerza muy superior a todo lo que Valacoria podía reunir. No era una expedición punitiva, era una operación de aniquilación. El príncipe sabía que una batalla abierta sería un suicidio. Su propio ejército apenas alcanzaba una fracción del enemigo, compuesto en gran parte por campesinos armados y milicias locales. Enfrentarlos en campo abierto significaba perderlo todo en cuestión de horas. Así que eligió otro camino, uno que había estado perfeccionando desde su juventud. Cuando las tropas imperiales cruzaron la frontera, no encontraron resistencia, tampoco encontraron aldeas dispuestas a rendirse. Los pueblos estaban vacíos, los campos quemados, los pozos contaminados, el ganado había sido retirado hacia las montañas junto con la población civil. Cada fuente de alimento y agua había sido destruida de manera sistemática. No era caos, era planificación. Las columnas imperiales avanzaban cada vez más lejos de sus líneas de suministro, obligadas a transportar provisiones durante semanas. Entonces comenzaron los ataques nocturnos. No eran enfrentamientos convencionales, eran incursiones breves y precisas. Pequeños grupos aparecían en la oscuridad, atacaban campamentos, incendiaban tiendas, eliminaban centinelas y desaparecían antes de que se pudiera organizar una respuesta. El objetivo no era ganar terreno, era agotarlos. El cansancio se acumuló, la paranoia también. Los soldados comenzaron a dormir con las armas en la mano, temiendo cada sombra. Los oficiales ya no confiaban en el silencio de la noche. Cada día sin batalla abierta aumentaba la sensación de estar siendo observados por un enemigo invisible. El golpe más audaz llegó la noche del 17 de junio de 1462. El príncipe había obtenido información clave. El sultán se encontraba acampado cerca de la capital, protegido por su guardia de élite. Reunió a miles de hombres y lanzó un ataque directo bajo la oscuridad total. Los atacantes vestían uniformes enemigos, hablaban la lengua imperial y se movían con rapidez entre las tiendas en incendio. El caos fue inmediato, caballos desbocados, gritos, confusión. Por momentos, el príncipe estuvo a metros del propio sultán. No logró alcanzarlo, pero el daño ya había sido hecho. La retirada fue tan rápida como el ataque. Y el mensaje fue claro. Si el líder del imperio podía ser alcanzado en el corazón de su propio ejército, entonces nadie estaba a salvo. El ejército imperial seguía intacto en números, pero algo fundamental había cambiado. Ya no marchaban con confianza, marchaban con miedo. Y eso era exactamente lo que el príncipe necesitaba. Tras semanas de marchas inútiles, hambre constante y ataques nocturnos, el ejército imperial finalmente se aproximó a la capital de Targovia. Para muchos soldados, aquello debía significar el final de la pesadilla. Una ciudad significaba refugio, abastecimiento, descanso. Pero antes de verla, llegó el olor. No era el olor común de la guerra, no era pólvora ni sangre fresca, era algo más denso, más antiguo. Un hedor que se adhería a la garganta y no desaparecía al respirar. A medida que avanzaban,
los caballos comenzaron a inquietarse. Algunos soldados vomitaron antes siquiera de entender por qué. Luego apareció el primer poste. Después 10. Después 100. Y entonces comprendieron que no se trataba de un hecho aislado. Frente a ellos se extendía un campo interminable de cuerpos empalados. Filas perfectamente ordenadas que se perdían en el horizonte. Miles de figuras humanas elevadas sobre estacas de madera, dispuestas con una precisión casi matemática. Algunos cadáveres llevaban días allí, hinchados por el sol. Otros estaban más recientes, y según varios cronistas, algunos aún se movían. No gritaban, ya no tenían fuerzas, solo emitían sonidos bajos, involuntarios, que recorrían el campo como un murmullo constante. No era una ejecución masiva, era una escenografía. Las estacas no estaban colocadas al azar, formaban círculos, líneas concéntricas, patrones visibles desde la distancia. Cada altura tenía un significado. Los más bajos, campesinos. Más arriba, oficiales. En el centro, sobre la estaca más alta, un comandante imperial capturado semanas antes, vestido aún con restos de su uniforme. Era un mensaje sin palabras. Los veteranos más curtidos se detuvieron. Algunos se negaron a avanzar. Otros desertaron durante la noche, prefiriendo enfrentar el castigo por huir antes que atravesar aquel campo. La disciplina comenzó a resquebrajarse. El miedo ya no era individual, era colectivo. El propio sultán detuvo su caballo. Observó el campo durante largos minutos sin hablar. No era horror lo que reflejaban las crónicas, era comprensión. Entendió que no estaba frente a un enemigo que buscara vencerlo en batalla. Estaba frente a alguien que no jugaba con las mismas reglas. Ese día, el ejército más poderoso del mundo no fue derrotado por espadas ni flechas. Fue derrotado por una idea llevada hasta su extremo lógico. La idea de que el terror, cuando se aplica con método, puede doblegar incluso a un imperio. Poco después, se dio la orden que nadie esperaba: retirada. No por falta de soldados, no por falta de armas, sino porque la mente humana tiene un límite, y ese límite había sido cruzado. La retirada imperial fue interpretada en toda Europa como una victoria imposible. Un principado pequeño había obligado al ejército más temido del mundo a retroceder sin una gran batalla abierta. Para muchos observadores externos, Aurel Dragan, como comenzaban a llamarlo, se había convertido en un defensor brutal pero eficaz de su tierra. Un mal necesario, un monstruo útil. Durante un breve periodo, fue celebrado. Llegaron cartas de apoyo, promesas veladas de ayuda, palabras cuidadosamente escritas desde cortes que jamás habrían tolerado sus métodos dentro de sus propias fronteras. Mientras el terror estuviera dirigido hacia el enemigo correcto, resultaba conveniente mirar hacia otro lado. Pero había un problema fundamental. Aurel no sabía detenerse. El mismo sistema de miedo que había funcionado contra el imperio empezó a aplicarse dentro de su propio territorio. Comerciantes acusados de especular eran castigados públicamente. Funcionarios sospechosos de deslealtad desaparecían sin juicio. Aldeas enteras eran marcadas por infracciones menores. No hacía falta probar nada, bastaba con sembrar la duda. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Lo que al principio había generado orden, ahora producía parálisis. La economía comenzó a colapsar. Los aliados externos empezaron a distanciarse. Incluso aquellos que lo habían apoyado empezaron a verlo como una amenaza impredecible. No un líder duro, sino una fuerza fuera de control. Mientras tanto, desde el otro lado del conflicto, el imperio aprendía. Ya no buscaba derrotarlo frontalmente, buscaba algo más eficaz: sustituirlo. Apoyaron discretamente a su hermano menor, Radu, presentándolo como una alternativa razonable,
un gobernante que podía traer estabilidad sin horror. El miedo, que antes unía, ahora aislaba. En cuestión de meses, Aurel pasó de ser indispensable a ser incómodo. Los apoyos se evaporaron, las promesas nunca se cumplieron, y cuando finalmente se vio obligado a huir hacia territorio aliado, ocurrió la traición final. Fue arrestado no por sus enemigos, sino por aquellos que decían protegerlo. Pasó años en cautiverio, no en mazmorras, sino en una prisión elegante, vigilada, silenciosa. Para muchos aquello parecía justicia poética, el arquitecto del terror reducido a la impotencia. Pero aún allí, nunca dejó de ser una sombra inquietante, porque la historia aún no había terminado. El terror que se desata con facilidad rara vez desaparece por completo. Solo espera otra oportunidad para regresar. Los años de cautiverio no apagaron a Aurel Dragan. Lo transformaron. Lejos del campo de batalla, lejos del poder directo, tuvo algo que nunca había tenido desde la infancia. Tiempo. Tiempo para observar, tiempo para pensar, tiempo para perfeccionar una idea que nunca lo abandonó. Mientras estaba confinado, su tierra se desmoronaba lentamente. Gobernantes débiles se sucedían uno tras otro. La corrupción volvió a filtrarse en cada rincón del principado. Las fronteras se debilitaban. Los antiguos enemigos, aunque más cautelosos, seguían presentes. El orden impuesto por el miedo había desaparecido, y con él cualquier sensación de control. Fue entonces cuando algunos comenzaron a preguntarse si el monstruo no había sido en realidad un mal necesario. En secreto se tejieron alianzas, viejos enemigos internos, nobles desesperados, líderes regionales cansados del caos. Todos llegaron a la misma conclusión inquietante. Solo alguien como Aurel podía recuperar el control. No porque fuera justo, sino porque era temido. Con apoyo militar externo y promesas que nadie planeaba cumplir a largo plazo, Aurel fue liberado. Su regreso no fue celebrado, fue tolerado. Volvió a un territorio irreconocible, más frágil que nunca, más dividido, más expuesto. Recuperó el trono brevemente, pero algo había cambiado. El mundo ya no era el mismo, y él tampoco. El terror que antes era calculado, ahora se sentía automático, casi mecánico. Ya no respondía a una estrategia clara, sino a un reflejo aprendido. Castigos rápidos, ejemplos públicos, decisiones impulsivas. Incluso sus antiguos aliados empezaron a notar que el control absoluto se le escapaba de las manos. Los soldados murmuraban, los nobles conspiraban. El pueblo obedecía, pero sin convicción. El miedo seguía funcionando, pero ya no inspiraba estabilidad. Solo agotamiento. En su última campaña militar, rodeado de incertidumbre y traiciones silenciosas, Aurel fue emboscado. Los relatos sobre su muerte son confusos. Algunos dicen que cayó luchando contra fuerzas enemigas. Otros aseguran que fueron sus propios hombres quienes lo abandonaron en medio del caos, incapaces de seguir a alguien que solo conocía un lenguaje. Su final fue rápido, sin ceremonias, sin gloria, como si la historia misma decidiera apagarlo sin ruido. Pero el imperio del miedo no terminó con su muerte, porque las ideas que funcionan siempre dejan huella. Y el mundo aprendería, una vez más, que el terror puede ganar guerras, pero nunca construye futuros duraderos. La muerte de Aurel Dragan no trajo alivio inmediato, tampoco paz, ni justicia, solo dejó preguntas. Durante años, cronistas, religiosos y gobernantes intentaron encajar su historia en una narrativa cómoda. Para algunos fue un demonio vestido de hombre, para otros un defensor brutal en tiempos imposibles. Pero ambas versiones fallan en algo esencial. Intentan simplificar lo que en realidad fue profundamente humano.
Aurel no nació como símbolo del horror, fue moldeado por él. Aprendió desde niño que la obediencia no se pide, se impone, que la compasión es un riesgo y que el miedo, cuando se administra correctamente, funciona mejor que cualquier ley. Y funcionó. Eso es lo verdaderamente perturbador. No solo derrotó a enemigos más fuertes, no solo detuvo ejércitos imposibles, logró algo mucho más peligroso. Demostró que el terror puede ser eficaz cuando se usa con inteligencia. Pero ese éxito tuvo un precio invisible. Cada castigo público erosionó algo más que a sus víctimas. Cada ejemplo extremo fue vaciando el futuro, porque el miedo no construye lealtad, solo silencio. Cuando Aurel desapareció, nadie supo qué hacer sin él. El orden que había impuesto no tenía raíces, solo estacas. Con el tiempo su figura fue distorsionada, convertida en leyenda, en advertencia, en mercancía cultural. Su nombre sobrevivió, pero la verdad se diluyó. Y esa verdad es incómoda porque nos obliga a mirar de frente algo que preferimos ignorar. La historia no está llena solo de monstruos, está llena de sistemas que los crean y luego los necesitan. La pregunta no es si Aurel fue cruel, eso es evidente. La verdadera pregunta es esta: ¿cuántas veces a lo largo de la historia el mundo ha elegido el miedo porque era la solución más rápida? Y aún más inquietante, ¿cuántas veces sigue haciéndolo hoy? Si queremos entender los capítulos más oscuros del pasado, no basta con señalar a los villanos. Hay que entender por qué funcionaron, porque sólo así evitamos repetirlos. Y si quieres seguir explorando estas historias donde el poder, el miedo y la mente humana chocan de forma irreversible, suscríbete. La historia más peligrosa no es la que pasó, es la que aún no hemos aprendido a reconocer.